Hola a todos y todas. Saludarlo en este segundo ciclo de Cuando el río suena, una instancia generada por el Instituto de Ciencias y Humanidades Alberto Neumann. Hoy día nos encontramos con un nuevo formato, estamos en vivo, y además vamos a tener como invitados permanentes un panel con el cual vamos a estar abordando una serie de conversaciones y problemáticas que estamos viviendo también a nivel de país. Hoy día queremos saludar a la diputada, que es nuestra primera invitada en este nuevo ciclo. Ella es Alejandra Sepúlveda, del Partido Federación Regionalista Verde Social, así que saludar a la diputada, la cual es gestora del proyecto del retiro del 10%. Así que saludarla gratamente por estar hoy día comenzando este nuevo ciclo de Cuando el río suena. No, muchas gracias a ustedes, Carolina, por la invitación y contenta de estar, ¿no es cierto? Además, el nombre es muy bueno, ¿eh? Cuando el río suena, muy bueno. Así que un abrazo grandote a todos los que nos están escuchando y a Graciela, ¿no es cierto?, como a Luis. Sí, y además, como usted bien dice, Alejandra, tenemos dos panelistas. Vamos a saludar primero a Graciela Astudillo, ex Seremi de Salud de Valparaíso. Carolina, por la invitación. Bueno, nosotros vamos a estar en este panel. Saludar a la diputada, por supuesto, por esta también gran batalla que hemos dado en estos días del 10%, que fue propuesta y fue eco de muchas cacerolazos acá en Valparaíso y en todo el país, y a Luis, por supuesto. Bueno, y como ustedes ya lo presentaron y lo están viendo, bueno, al abogado Luis Cuello, que también nos va a estar acompañando en este panel. Muchas gracias, Carolina. Muy contento de estar en esta nueva etapa del programa Cuando el río suena y también por compartir con tan grandes invitadas como hoy día nos acompaña la diputada Alejandra Sepúlveda y la ex Seremi Graciela Astudillo. Muchas gracias. Bueno, comentarles que esperamos poder recoger los comentarios que ustedes vayan haciendo a través de esta red, aprovechando que estamos en vivo y también las consultas que pueden ir generándose a lo largo del programa. Y bueno, vamos a hacer dos momentos en el programa. Un primero donde vamos a hacer un análisis general de lo que ha ido ocurriendo en estas últimas semanas, con los tres invitados, y en una segunda etapa nos vamos a quedar con la diputada Alejandra, de manera de poder profundizar en este proyecto que hemos estado súper preocupados, muy atentos a cómo se ha ido dando y generando, y nos alegramos positivamente que pronto podrá ser ley, así que vamos a estar ahí conversando. Pero primero, y para dar inicio a esta conversación, hacer un repaso de lo que fue esta semana. Fue una semana bastante intensa, de muchas emociones, tuvimos momentos de mucha rabia y dolor, y me refiero a lo que se vivió el miércoles en la noche, donde me atrevería a decir que desde el estallido social y lo que estamos viviendo en esta pandemia, se vivió una protesta nacional muy intensa en rechazo a lo que fue la formalización de este violador Martín Pradena con respecto al caso Antonia. Entonces, en ese aspecto quisiera preguntarles a ustedes de qué manera Chile hoy día puede garantizar justicia en esta materia, respetando tanto convenios o tratados internacionales que nos permitan de verdad de que las mujeres en este país podamos por lo menos saber que existirá justicia ante hechos tan violentos como lo que vivió Antonia. Así que dejo abierto, diputada. Yo tuve la oportunidad de ver en la mañana, el día miércoles, ¿sí? Parte de la audiencia y parte de los testimonios, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió ese día. Y la verdad es que es bien brutal lo que se ve. Esta violencia, pero además lo que ocurre con este sujeto, ¿no?, que además tenía antecedentes anteriores.
O sea, no era un hombre que uno dice, bueno, aquí pueden haber circunstancias en las que uno tiene, pero esta persona tenía antecedentes anteriores frente a las mismas, a los mismos hechos. Entonces uno dice, ¿cómo paramos esta situación, ¿no es cierto?, de vulnerabilidad, de violencia, de además del duelo de una mujer que vive esto sola, frente a una situación que es esta cruz que lleva permanentemente con lo que dice, lo que ella relata, lo que ella dice, lo que escuchamos, ¿no es cierto?, en las redes sociales. Y lo que más llama la atención, ¿no es cierto?, es un juez que deja en libertad sin medidas cautelares más que esta prisión preventiva que lo hizo en su casa, y al final dice, bueno, da la sensación que no le cree, siguen no creyendo, ¿no es cierto?, a las mujeres cuando pasan estas circunstancias. Pero al mismo tiempo esta esperanza donde la ciudadanía se hace presente, fundamentalmente mujeres. Yo vengo recién llegando de Valparaíso, vivo en San Fernando, estoy aquí en mi casa en San Fernando, y me paré en la calle, me detuve en un semáforo y se acercaron chiquillas jóvenes a entregarme un panfleto, y ahí hablaban de la violencia, de lo que significa este caso, que violenta a la sociedad completa, que violenta a la sociedad. Y yo espero que todo el rigor de la ley, y que se le cree a las mujeres cuando dicen y cuando se atreven a hablar de violación y cuando se atreven a hablar, ¿no es cierto?, de lo que ocurre. Nosotros tuvimos un caso aquí en San Fernando también, y que todavía al día de hoy no se esclarece. Una parvularia jovencita con 2 niños que también fue violentada y violada en un sector, y ella se suicida también a la semana después. Y no hemos ido a la fiscalía, yo tuve la oportunidad de conversar con ella, estuve con ella, y esa sensación de vulnerabilidad, esa sensación de sentirse destruida por dentro, y que tú al final tomas la decisión de suicidarte porque no ves justicia, porque no ves justicia. Yo espero que con los movimientos que hoy día tenemos, que de Ni Una Menos, como los movimientos, ¿no es cierto?, de justicia para las mujeres, que antes no ocurría, que a la mujer no se le creía, que antes a la mujer, cuántas cosas pasaron nuestras madres y nuestras abuelas, y que tuvieron que solamente callar. Eso, Carlos. No, como usted bien dice, esto también reabre muchas mujeres que están pasando por lo mismo y que siguen calladas ante estas situaciones como esta. Por lo tanto, era más la impotencia de ver de que la justicia nuevamente falla. Y sobre todo hoy día, cuando muchas mujeres están viviendo en este confinamiento producto de esta pandemia, sí, muchas veces con sus propios agresores. Por eso en ese ámbito quisiera también recoger lo que de la opinión de Graciela. ¿Cómo se aborda esta situación? Por lo menos hoy día da un poco más de esperanza de saber que definitivamente se determinó prevención preventiva, pero da la sensación de que tenemos que salir nuevamente todo el mundo a movilizarse, a manifestar, para que la justicia definitivamente logre hacer o lo que le corresponde en este caso, de que realmente este joven era un peligro para la sociedad. Y creo además que Justicia para Antonia, que fue la consigna que se usó este miércoles, es un simbolismo de miles de mujeres en Chile y en el mundo que sufren de violencia en distintos ámbitos. Y en ese sentido, incluso la mujer está en desmedro, no solamente en el ámbito doméstico, en el ámbito de la violencia del hogar, sino que también la violencia institucional que se sufre solo por el hecho de ser mujer. Todavía, aunque no lo creamos, en todas las instancias, incluso en las instancias políticas, directivas, las mujeres seguimos siendo consideradas menos que los hombres. Y eso es efectivamente una lucha, una batalla de ideas que hay que dar en torno a que los hombres y las mujeres somos iguales, pero nosotras queremos iguales derechos y también iguales deberes. Y en ese sentido, lo que ocurre con Antonia es una pena, su padre ya lo dice, cuántas miles de mujeres quizás están en la misma situación que estuvo mi hija, y por distintos motivos, por el machismo, por el patriarcado que existe en este país,
no son capaces de denunciar porque la gente no te cree, te cuestiona, ay, pero habrá sido así, no habrá sido así, a lo mejor, o sea, hay una serie de cuestionamientos que no se le hacen a los hombres. Y eso es lo que nosotros luchamos, queremos los mismos derechos, queremos construir un país, a propósito de este plebiscito el 25 de octubre, de poder, la oportunidad de cambiar la Constitución por una Constitución basada en los derechos humanos, donde hombres y mujeres seamos iguales, si no queremos ser más que los hombres. Nosotros queremos tener los mismos derechos, como dije, también los mismos deberes. Y a propósito incluso del 10% del retiro del AFP, es obvio que para las mujeres, miles de mujeres que cumplen labores en el hogar, que cumplen labores de cuidadora, que no son reconocidas, que no son pagadas y que toda su vida han trabajado, hoy día, por ejemplo, tengan menos fondos en la AFP si es que tienen, y algunas ni siquiera tengan, pero que no signifique que no han trabajado. Y lo quiero poner en ese contexto porque este caso que es Justicia para Antonia, que para mi gusto, para mi visión personal, es un simbolismo de todo, la violencia que todavía existe, de toda esta injusticia que todavía existe contra las mujeres, se expresa en este ámbito de las relaciones de pareja y el abuso de poder de algunos hombres en torno a las mujeres, y también se expresa obviamente en el ámbito económico, educacional, del hogar, de las oportunidades, el techo de cristal, que se llama también en los mismos trabajos, el no poder asumir mayores responsabilidades, porque aunque te las ofrezcan, no, es que tengo 2 o 3 hijos, que tengo que cuidar, que me hago más cargo yo. Y yo creo que queremos terminar con eso, queremos construir un país donde seamos iguales, donde podamos construir una sociedad más igualitaria, donde la justicia, obviamente, con una nueva constitución, sea una justicia que sea capaz de dar respuesta. O sea, hay convenciones como CEDAW y Belén do Pará, que son convenciones que tratan, se compromete el país a erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, y estamos lejísimos de poder lograrlo. Pero, sin embargo, concuerdo con la diputada y con lo que decía Carolina, el movimiento que se ha creado no solo desde las mujeres, desde el feminismo, pero también con muchos hombres haciéndose parte de esta conciencia, que es lo que necesitamos, que todos seamos conscientes de esta necesidad, es también una luz que se va a expresar obviamente con fuerza el 25 de octubre. Y como bien mencionaba también Graciela, y queremos ahí que nos pueda expresar el abogado Luis Cuello, en relación a los tratados internacionales o convenios que existen en el país con respecto al género o a la violencia de género, ¿qué nos podría, de qué manera podemos avanzar en eso? O profundizar. Sí, yo creo que lo primero que hay que constatar es que el pueblo chileno ya no solamente interpela al gobierno, no solamente interpela al Parlamento, sino que también interpela hoy día al Poder Judicial, un Poder Judicial que le ha costado hacerse cargo de un cambio cultural que está inspirado en los derechos humanos y que también está inspirado en una perspectiva de género. Creo que eso ha sido un proceso difícil para el Poder Judicial, porque los jueces tampoco son personas neutras que carecen de un sistema de valores, los jueces tienen una visión política, y creo que hoy día se ha demostrado, a raíz de esta gran movilización, después del fallo del juez de garantía de Temuco, que dejó con arresto domiciliario solamente al imputado Pradena, y eso motivó una gran indignación, y esa indignación se tradujo en movilización, y eso es un hecho muy, muy significativo, creo yo. Pero el fallo de la Corte de Apelaciones hoy día es un fallo muy interesante, precisamente en la perspectiva que menciona Carolina, porque primero se hace cargo de algunas descalificaciones que son habituales en este tipo de casos contra las mujeres. Todos estos prejuicios, que por ejemplo lo vimos en el caso tan dramático de Nabila Rifo, esto de hacer un juicio moral sobre la vida privada, la sexualidad de la víctima, ¿ya? También se hizo acá, aludiendo que estaba bajo los efectos del alcohol, y este fallo se hace cargo de ese elemento al sostener, por ejemplo, que aun cuando hubiese existido consumo de alcohol u otra sustancia, eso no significa un consentimiento anticipado para permitir esta movilización. Eso es un hecho muy significativo. Me parece que es muy importante que la Corte haya señalado esto. Y por otra parte también hace un juicio jurídico, puesto que contrapone ciertos valores o ciertos bienes jurídicos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en el caso cuando fue el estallido social, hubo un profesor que estuvo, creo que más de 6 días de prisión preventiva por patear un torniquete del metro, sin embargo estuvo en la cárcel, y le costó mucho salir de la cárcel. Y en este caso, claro, el tribunal determinó que solamente merecía, o más bien, solamente debía aplicarse como medida cautelar,
el arresto domiciliario. Entonces, la Corte de Apelaciones habla de esto y señala que el estándar aplicable en esta clase de delito no puede ser el mismo cuando se juzgan delitos contra la propiedad, como por ejemplo el delito de daño, que es el caso del profesor que fue arrestado por el torniquete. Y finalmente creo que lo más importante de este fallo es que hace una mención expresa a las obligaciones que tiene el Estado de Chile en materia de la prevención, de la preservación del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, y en particular hace mención y cita expresamente la Convención de Belén do Pará en su fallo. Y eso es muy importante, puesto que marca un precedente. Yo no recuerdo si hay otro fallo con estas características, pero que además de citar obviamente las normas del Código Procesal Penal respecto de los requisitos de la prisión preventiva y del peligro que significa para la sociedad este imputado por este crimen que repugna la conciencia de la sociedad, bueno, también se hace cargo de la obligación del Estado y en tanto Poder Judicial, parte del Estado debe, por supuesto, contribuir a garantizar y a preservar este derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, que creo que debe ser una obligación que todos los poderes del Estado deben asumir en este momento. Pero Lucho, si me permites ahí, Carolina, Sí. digo, ¿cómo es posible que un juez, teniendo antecedentes anteriores, no haya tomado esto en cuenta para la medida de colocarlo en prisión en la investigación? Pues yo escuché al juez de garantía, cuando dice, mire, yo no me he hecho la convicción y tengo que investigar por si, no sé. Entonces, a mí me parecía, pero absolutamente contraproducente cuando nos toca a nosotros ver las cautelares y todo. Bueno, y uno dice, bueno, si este tipo tenía antecedentes, había uno que había prescrito, pero ¿qué pasa con el criterio de ese juez? Entonces yo de verdad, cuando lo escuché, dije, no puede ser, no puede ser. Bueno, no se explique también que creo que desde ese punto de vista también es relevante que la Corte se haya hecho cargo de estos elementos probatorios, porque este imputado destruyó una gran cantidad de fotografías, de registros que pueden complicar su situación procesal, y eso claro que revela que no solamente un peligro para la sociedad, sino que también hace peligrar el éxito de la investigación. Entonces todos esos elementos el juez lo pasó por alto, es una cosa inexplicable. Inexplicable, o sea, y perdóname Carolina, pero mira o sea, ¿cómo es posible que se destruyan los celulares, los computadores, las fotografías, se destruya todo? O sea, cuando tú empiezas a destruir cosas porque quieres ocultar, ¿no es cierto?, evidencia. ¿Y cómo frente a eso, imagínate, tú lo tienes en la casa, suelto, ¿verdad? Y todos sabemos lo que ocurre con las medidas cautelares, las domiciliarias. Entonces, y eso fue justamente lo que también, a raíz de todo de este conocimiento, de todos estos antecedentes que hoy día conocemos, la indignación que generó también en la población, y fue una indignación transversal. Si bien es cierto, los movimientos feministas, digamos, lideran, digamos, todo esto llamado a cacerolazo, a marcha, velatón, hay una indignación transversal de la familia que no podemos nosotros en este país seguir dudando de la palabra de las mujeres cuando hay hechos totalmente en evidencia, podría decirse uno, del daño que está produciendo esta persona, que, como bien decía usted al principio, no era la primera vez que tenía una acusación de esta índole. Entonces, ahí yo quiero volver a la importancia del movimiento social, a la importancia de que hoy día existe una población bastante empoderada en esta temática y también en otras que, como bien decía, que durante esta semana se notaron muy marcadas, y creo que eso habla de que definitivamente desde octubre del año pasado hoy día existe un despertar en el país de que no estamos dispuestos a callar ni mantenernos en silencio, aún en pandemia o en este confinamiento, cuando hay que realmente salir a manifestar de que queremos que efectivamente Chile haga cambio y también en esta materia. Y en este mismo ámbito, esta semana, como decía, o en esta última semana, ha sido bastante noticiosa porque también hemos recibido este nuevo plan del gobierno llamado de desconfinamiento, dado por pasos o fases, donde coloca a las distintas comunas en 5 fases que de acuerdo a ello van a ir habilitando este desconfinamiento, esta nueva normalidad, aludiendo un poco de volver a reactivar la economía.
Y en ese aspecto quisiera preguntarle a usted si realmente estamos hoy día en Chile con las condiciones necesarias para volver a dar normalidad en esta pandemia. Alejandra. Mira, primero decir que somos de los peores países evaluados del mundo, o sea, en términos de la tasa de contagio. Y lo analizábamos el otro día en la Cámara. Y uno decía, bueno, ¿cuáles son los motivos por los cuales no hemos podido controlar este nivel de contagio? Yo creo que uno de los más importantes es que siempre se ha supeditado lo sanitario a lo económico. Entonces uno hubiese esperado un gobierno que entregara las condiciones para que la familia, ¿no es cierto?, hiciera una reclusión o una cuarentena preventiva o una cuarentena obligatoria, pero de verdad, con las condiciones para que la familia, ¿no es cierto?, pudiera estar tranquila. Y eso nunca se dio, porque cuando vimos el COVID, todo era cuentagotas, ¿no? Todo era pensando, ¿no es cierto?, en lo poquitito que vamos a entregar, los 100.000 pesos, la gente que eran 100.000 pesos, no, era hasta los 100.000 pesos, y se iba achicando esto. Mira, el registro social de hogares, el indicador socioeconómico de emergencia, o sea, todo se hizo para poder achicar los distintos instrumentos que se iba proponiendo a través de las distintas leyes que planteó el gobierno. Entonces, esto de supeditar siempre lo económico, estos 12.000 millones, ¿te acuerdas del famoso acuerdo que no fuimos invitados todas las fuerzas políticas, fueron invitados algunos nomás a este acuerdo, y esos 12.000 millones no hemos visto ningún proyecto de ley en el Parlamento que tenga que ver con la pandemia, con cómo entregamos recursos a la familia, sino son más bien para la reactivación económica, pero no para lo que vivimos hoy día, cómo vive la familia chilena. Entonces, yo tengo la impresión de que aquí el ministro de Hacienda, el que ha jugado el protagonismo absoluto, pero son instrucciones del presidente de la República, sin duda, que viven en otro mundo, que no tienen conexión con lo que está pasando hoy día en el país, y siguen absolutamente desconectados. Entonces, frente a esto, a raíz de esto nace lo del 10%, y recordar, ¿no es cierto?, que la nueva normalidad, que vamos a tomar un cafecito, ¿te acordás?, de una cerveza, una bebida, y a partir de eso, empezamos con esta nueva normalidad y se nos disparan los indicadores, los niveles de contagio. Los recursos que nos han entregado a los municipios para que puedan actuar también. O sea, al final hay una sensación de ahorro, de no soltar la plata para también lo económico, ¿no es cierto?, la reactivación económica después, pero no importa lo que pasa con la salud de los chilenos. Y es por eso, fíjate, que este 10% tuvo éxito y tuvo eco también en los parlamentarios de derecha, del oficialismo, porque entendieron que no había otra fórmula. Y vuelvo a insistir ahí, con la misma idea de la vez anterior, la presión social y la presión de la ciudadanía, sobre todo en Valparaíso, teníamos los cacerolazos, ¿no es cierto? Y dar vuelta, que fue muy buena, porque hizo sentir sin duda la presión permanente. Bueno, y en este ámbito, cuando se da a conocer, digamos, este nuevo plan de desconfinamiento, generó rápidamente polémica, porque el Colegio Médico inmediatamente salió a desmentir un poco las declaraciones que decía la ministra Daza, en el ámbito de que no se había conversado con este panel de expertos, que nuevamente estaban improvisando, saliendo con estas medidas, y en ese ámbito quisiéramos, Graciela, conocer, dado como ex-Ceremi, cómo tú observas o evalúas este nuevo plan de nueva normalidad. Bueno, la verdad es que es difícil, después de un gobierno que ha enfrentado y ha fracasado de manera reiterada en todos los pasos que ha dado para enfrentar esta emergencia sanitaria, que además es internacional. Yo creo que hoy día, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque uno, ¿qué más quisiera que tener un gobierno que por lo menos escucha a los expertos? Mínimo, o sea, yo creo que es lo mínimo que uno le pide a cualquier gobierno del mundo. Y la comisión asesora, por un lado, está planteando 4 pasos que están muy lejos de los 5 paso a paso, que le llamo este programa paso a paso de desconfinamiento que ha planteado el gobierno, donde plantea 5 pasos que no tienen nada
relacionado con la salud pública, sino que son formas de cómo vamos a salir, quiénes van a poder estar en toque de queda, cuándo se elimina el toque de queda, pero no son desde el punto de vista epidemiológico suficientes para poder decir, a diferencia del comité asesor, que dice, mire, si hay que fijarse en la incidencia de casos, cuando disminuye de manera significativa y reiterada en el tiempo, a lo menos 21 días, los casos, hay una condición. Lo segundo, tenemos que testear más, hay que aumentar, y acá lo que se hace desde el gobierno es tratar de hacer la menor cantidad de PCR posible, son los test para poder determinar el coronavirus. Y además hay que trazar, hay que tener trazabilidad, yo tengo que saber, Valparaíso es una de las peores regiones en trazabilidad, todo esto, ¿ya? Donde más han aumentado los casos en el último tiempo también. Entonces, nos encontramos ante un escenario que yo creo que lamentablemente no es el más propicio para poder, o por lo menos el plan que presenta el gobierno. Yo me hago cargo de lo que presentan ellos en su página web, lo que presenta el MinSal, que está muy por debajo desde el punto de vista sanitario y epidemiológico de lo que está planteando el comité asesor. Aquí hay que tener cifras en la mano para poder decir voy a desconfinar y voy a tomar esta acción. Y lo más lamentable que en Chile tenemos una experiencia de trabajo en red, con el sector público-privado, donde la atención primaria ha jugado siempre un rol fundamental, y hasta el día de hoy tenemos un gobierno que no quiere escuchar, que no quiere tomar las medidas, y como dice la diputada, está más preocupado de la economía que de las vidas de las personas. Y eso es tan sorprendente porque yo no sé. Hay mucha, Valparaíso se ha organizado enormemente en todo este tiempo a través de ollas comunes, también se han organizado las organizaciones barriales, la junta de vecinos, un poco de solidariamente de ir acompañándose al pueblo para poder hacer frente a una serie de desaciertos del gobierno o cambio de idea o de formato de cómo ha ido enfrentando o ha ido detrás de esta pandemia. ¿Cómo lo puedes tú evaluar este nuevo paso a paso? Yo creo que el paso a paso en realidad ha sido un paso en falso tras otro. Entonces creo que el problema fundamental acá es que el gobierno ya carece de toda credibilidad. Entonces la gente, el pueblo desconfía de este nuevo plan de desconfinamiento, puesto que el propio ministro París, como recién expresó la diputada Sepúlveda, reconoció en una comisión investigadora que cuando se llamó la nueva normalidad aumentaron mecánicamente los casos de contagio y también los fallecimientos. Entonces, después de esas decisiones que fueron tan erradas y que tuvieron consecuencias tan dramáticas para mucha gente, para miles de personas, creo que hoy día es muy difícil creer que el gobierno esté tomando las decisiones más acertadas. Creo que efectivamente se privilegió el ámbito económico por sobre la salud, pero lamentablemente no se consiguió ningún objetivo, ni lo económico ni lo sanitario. El gobierno perfectamente en marzo pudo haber previsto esto y haber adoptado medidas económicas de más largo plazo que permitieran un confinamiento mucho más ordenado, que resguardara la salud de los trabajadores, y eso no lo hizo. Entonces, claro, eso obliga hoy día a que la sociedad civil, que el pueblo se organice en ollas comunes, porque en realidad está supliendo la labor del Estado. El apoyo estatal ha sido insuficiente y creo que la gran mayoría de los casos no ha llegado. Hoy día se habla de un plan de apoyo a la clase media en circunstancias que los sectores populares no tienen apoyo. Hay mucha gente que hoy día no tiene ingresos, tiene cero ingresos y que no está accediendo al ingreso familiar de emergencia. No se comprende, por ejemplo, que el gobierno haya otorgado un bono COVID de 50.000 pesos a las familias más pobres, pero hoy día está ofreciendo un bono de 500.000 pesos para familias que, claro, también carecen de ingresos, pero que tienen ingresos superiores. Entonces no se entiende esa dicotomía, esa diferencia.
y no está claro cuáles son las prioridades. Hoy día nos enteramos que el gobierno de Sebastián Piñera ha hecho un millonario gasto en el refaccionamiento de aviones de guerra, $600 millones. Entonces, ¿cómo explicamos eso? ¿Dónde están las prioridades? Y creo que el gran peligro de que este plan de desconfinamiento no llegue a puerto, que no tenga éxito, tiene que ver también con un hecho político que es fundamental y que es el plebiscito. Hace poco, hoy a la tarde, el presidente del directorio CERVEL anunció que se va a realizar el plebiscito solamente en un día y no en dos como habían evaluado. Entonces, la verdad es que si este plan de esta desescalada fracasa y significa que hay un rebrote importante, bueno, va a estar en peligro justamente la participación informada y democrática en el plebiscito. No es tanto el tiempo que queda, son apenas 90 días, cerca de 90 días. Entonces, creo que también el gobierno se juega acá no solamente la salud de la población, sino que también se juega el destino de la democracia y el destino del hecho más importante en estos últimos 30 años. Yo si me permites, Carolina, sí, sí. Mira, si me permites, yo de los 500.000 pesos de la clase media, dice primero que este gobierno no le había entregado nada a la clase media, nada. Y su reacción solo fue por el retiro del 10% de la AFP. O sea, imagínate que aquí, o sea, se privilegia y cómo daban vuelta los votos, cómo se daban vuelta los votos para que, ¿no es cierto?, sus diputados y diputadas no votaran, ofreciendo estos 500.000 pesos para la clase media. Eso fue. O sea, no es que él estuviera preocupado de la clase media, lo que él está preocupado es cómo no se sacan esos fondos de la AFP. Y para eso entrega, ¿no es cierto?, este dulce a sus diputados, que menos mal que no le creyeron, ¿eh? Porque además la crisis de credibilidad no es en la ciudadanía, son los propios parlamentarios, su propio bloque. Porque además tú dices, bueno, se entregaban esto a... No se plantea que, mira, ¿qué nivel de presidente tenemos? ¿Qué nivel de presidente tenemos? Estoy hablando de lo ético, ¿eh? De lo ético. Y además no ha llegado, Lucho, ni un proyecto de ley de clase media. Ni uno. Entonces fueron solo anuncios. ¿Te acuerdas que iban a llegar como en 6 días, que esta cosa iba a estar lista? No ha llegado nada al Parlamento. Entonces son solo maniobras comunicacionales, a mi juicio, que lo único que tratan de hacer es de que no se aprobara el proyecto que hoy día ya se promulgó, ¿no es cierto?, entre 4 paredes. Yo pensé, Lucho, que nos iban a invitar, entre cuatro paredes la promulgación. En un comunicado. Oye, y eso fue todo, y eso fue todo. Bueno, y justamente para ir cerrando este primer bloque, les quiero preguntar a ustedes tres, así brevemente, porque luego lo vamos a conversar con más profundidad contigo, Alejandra, ¿cuáles son sus impresiones respecto a este triunfo del pueblo con respecto al retiro del 10%? ¿Y cómo ustedes visualizan este despertar del pueblo chileno de cara a lo que va a ser el plebiscito de octubre? Alejandra. Ya. Dijimos porque lo vamos a hablar más. Mira, este es un triunfo de verdad, sí, absolutamente del pueblo chileno. No hay otro comentario más que ese, que es absolutamente el pueblo chileno por su perseverancia, su constancia, mira, y no permitir, ¿no es cierto?, nada, pero nada. Yo creo que ese va a ser hoy día. Hoy día, mira, el Poder Judicial, ¿me entendí esto? ¿Qué es lo que pasa? Oye, los servicios básicos, otra cosa, los servicios básicos, el veto en los servicios básicos, íbamos subiendo los votos, íbamos subiendo y subiendo, llegamos a 118 votos. Entonces, ese es otro hito de esta semana que también tiene que ver con la ciudad. Yo creo que ganó el pueblo de Chile, ganaron los chilenos y mira, hoy día, pero nada sobre el hombro, porque esta cuestión, yo creo que el empoderamiento de las personas. Eso. Graciela. Yo coincido, además que creo también que una forma de decir no queremos más este modelo económico, no queremos más tanta injusticia en todos los ámbitos, no queremos seguir viviendo de la manera en que hoy día nos tiene esta institucionalidad y particularmente este gobierno. Entonces, cuando las personas, bueno, desde el año pasado,
con el estallido social, y por supuesto que eso es algo que no ha parado, ni siquiera en pandemia, es una muestra más de que hoy día estamos en una posición, las personas, el pueblo de Chile, las mujeres y los hombres de Chile, en decir no queremos más vivir así, no queremos hacer un cambio donde se ponga en el centro los derechos de las personas, donde se ponga en el centro la dignidad de las personas y se dejen de lado los intereses económicos. Yo sin duda no dudo que los países tenemos que crecer económicamente y que la economía tiene que pujar y tiene que ser un país cada vez que crezca más, pero que crezcamos todos y todas. Si no puede ser acá, a propósito del impuesto a los súper ricos que conversábamos en off antes del programa, el impuesto único que recaudaba más de 6.000 millones de dólares, quizás ni siquiera hubiésemos tenido, si hubiese el gobierno tomado medidas efectivas, ni siquiera hubiésemos tenido que llegar a esto. Pero tenemos un gobierno que no responde, que pone los intereses del gran capital y económico por sobre la vida de las personas, y ya no más. Yo creo que hoy día lo que tenemos que el próximo paso es seguir exigiendo, por ejemplo, un plebiscito seguro, desde el punto de vista sanitario, que sea seguro, que la gente pueda ir con confianza. Tenemos que seguir exigiendo el cambio del modelo, el modelo económico, el modelo de la AFP, que la salud sea un derecho, la vivienda, la educación, y así suma y suma, una serie de cosas que van sumando en desmedro de los derechos de las personas y de la dignidad. Le dejamos la palabra entonces a Luis. Sí, yo solamente quiero decir que efectivamente esto es un gran triunfo popular y que se notaron acá grandes intereses económicos. Es algo que yo creo que hace 3 semanas es una ola que fue creciendo y que finalmente fue imparable. Todos pensaban que la AFP, como son el eje de este modelo económico, no iban a permitir que este proyecto de reforma a la Constitución pasara y hoy día se convirtiera en ley. Hoy día es una realidad. Entonces, creo que esto demuestra que el pueblo ya tiene un aprendizaje, aprendió la lección y que se pueden derribar todas estas barreras institucionales por la vía de la organización, de la movilización, de expresar el descontento y también la esperanza y la expectativa. Creo que eso ha sido muy, muy valioso y que además esto nos deja una gran enseñanza para el proceso constituyente, porque también ahí, en ese proceso constituyente, nos encontramos con fuertes barreras que tienen como único objetivo impedir, procesar y recoger las demandas del pueblo. Porque los 2 tercios que se acordaron el año pasado, el 15 de noviembre, tienen ese objetivo, es decir, colocar un cierto candado. ¿Para qué? Para impedir, por ejemplo, que se nacionalicen los recursos naturales, para impedir que se cree un sistema previsional solidario, colectivo, para derribar este negocio con la salud y la educación. Entonces creo que eso hoy día se demuestra que es posible de derrotar por la vía de la organización. Y creo que eso nos abre un camino de esperanza, efectivamente. Bueno, efectivamente, yo creo que estamos ahí iniciando este nuevo proceso que se viene ya, y como bien comentaba, en octubre, y creemos que con esa misma fuerza, con esa misma convicción que hoy día el pueblo chileno, tanto hombres y mujeres, se han manifestado, y creemos que vamos a un buen puerto a cambiar efectivamente esta Constitución y que garantice y ponga en el centro al ser humano y no específicamente, digamos, la economía como principal eje. Y bueno, así estamos terminando este primer bloque de Cuando el Río Suena. Queremos agradecer a nuestros panelistas, a Graciela, a Luis, por acompañarnos en esta primera etapa, y contarle a los que nos están viendo que vamos a seguir en un segundo bloque con la diputada Alejandra Sepúlveda, gestora del proyecto del retiro del 10%, para que no se vayan, y vamos a hacer un pequeño ahí corte, pero volvemos. Así que muchas gracias, Luis, muchas gracias, Graciela, por acompañarnos, y nos vemos en un próximo programa. Gracias. Chao, gracias. ¿Estamos de vuelta? Sí. Sí, estamos en vivo, así que podemos tener algunos chascarros. Súper bien. Estamos bien, ya. Ya. Bueno, sí, como comentarles a los que se nos vienen uniendo aquí al programa, hemos estado haciendo un breve análisis en el primer bloque de lo que hemos estado viviendo como país en las últimas semanas, y sin duda que el retiro del 10% se tomó toda la agenda. Yo creo que nunca el pueblo chileno había estado tan atento como votaban los diputados, diputadas, senadores y senadoras, y no ya solo preocupados de cómo votaban, sino también si
buscaban indicaciones o no. Yo creo que fue un ejercicio tremendo que hicimos y ahí da cuenta la importancia no solamente de ir a votar, sino también de saber cómo legislan nuestros parlamentarios y parlamentarias. Y en ese ámbito, Alejandra, queríamos entrar de lleno ya a este proyecto, preguntar primero, había mucho temor, porque mucho se decía que esto no iba a prosperar, se hablaba mucho del veto presidencial o recurrir al Tribunal Constitucional, pero sin embargo todo eso no pasó. Y hace muy poquito nosotros, viendo antes que empezáramos el programa, vimos un comunicado que salió ahí de prensa de que efectivamente se promulgaba y se enviaba a Contraloría, no sé si tú me corriges después, este proyecto. Y como gestora queríamos preguntarte brevemente, cómo nace esta iniciativa de este proyecto, cómo lo viviste tú, obviamente, cuando se aprueba cada paso, yo creo que muy emocionante, y también cómo este proyecto nos permite a nosotros pensar que es viable y es posible lograr también avanzar a este impuesto a los súper ricos del 2,5% y que efectivamente nos permita hacernos cargo como país de esta crisis sociosanitaria que hoy día estamos viviendo producto de este COVID. Mira, primero decir que este proyecto nace de muchos comentarios no, yo diría los posteos que se hacen en redes sociales, ¿no? Y yo creo que nació de ahí, de la ciudadanía, porque como no llegaban los recursos, como no habían recursos desde el punto de vista del gobierno, de los instrumentos que tenían que llegar, decía, bueno, ¿por qué no la plata de la AFP? ¿Y por qué no nuestra plata? Porque la necesidad es mucha y la familia está angustiada y súper, súper complicada. En Valparaíso, bueno, además es una realidad de una región, ¿no es cierto?, que tiene un nivel de cesantía muy, muy difícil. Entonces, frente a eso, empezamos ahí a trabajar en una posibilidad y nosotros presentamos un proyecto de ley primero. Los primeros días de abril, nosotros presentamos un proyecto de ley con mucho más detalle en lo que tenía que ver con el retiro del fondo. Entonces, nosotros decíamos, aquí se puede retirar el recurso, pero el Estado le va a deber a esa persona, porque no es posible que la pandemia la paguen con los recursos de los trabajadores y trabajadoras, que es lo que pasa en el seguro de cesantía. Entonces decimos, no, aquí se tiene que generar una deuda. Y nosotros hablábamos de un bono de reconocimiento de esa deuda, igual como el bono de reconocimiento de los profesores cuando toca jubilar, de la misma forma un bono de reconocimiento, ¿no es cierto?, de esta deuda que se produce el 2020 y que se pagaba al final cuando tú vas a jubilar. Y como nos declararon inadmisible, que no podíamos legislar en el decreto ley, y esto tiene que ver con la Constitución, ¿no es cierto?, del 3.500, bueno, entonces se optó por esta reforma constitucional el día 20 de abril. Y el día 20 de abril nosotros veíamos que no avanzaba, que el gobierno no presentaba nada, y de repente se abre esta puerta, ¿no? Esta puertecita chiquitita que dice, bueno, podíamos ver los retiros, ¡pum! Y entramos por ahí. Y después se incorporaron varias otras mociones parlamentarias, y ahí se fusionaron, el primer día de la Comisión de Constitución se fusionaron y se sacaron las mejores ideas de cada una de esas mociones. Ahora, por primera vez se toca esto, ¿no? Por primera vez se toca la posibilidad, primero, de que los fondos son tuyos, la posibilidad, ¿no es cierto?, de decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer que las personas, las familias puedan recibir y no las grandes empresas, ¿no es cierto?, se lleven los recursos de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que eso es una cosa muy, muy importante. Y después, que gracias a la constancia, gracias a la constancia del movimiento social, de los cacerolazos, de ir monitoreando, ¿no es cierto?, qué es lo que hace cada uno de los senadores, de las senadoras, de las diputadas y diputados, se logra crear un ambiente y una presión social que hace que se sepa de dónde viene el poder, ¿no? El poder viene de la ciudadanía, del pueblo, que se lo entrega temporalmente a los parlamentarios. Y se lo entrega temporalmente para que sean representantes del sentir ciudadano. Bueno, y eso fue lo que yo diría lo que ocurrió, además de un gobierno que nos ayudó. Y nos ayudó porque cuando dice, mira, les voy a entregar un crédito a la clase media, yo creo que ahí ya fue el colmo de los colmos, ¿no? El colmo, porque
era un crédito y no entendiendo qué es lo que estaba viviendo la clase media con el tremendo mochila de endeudamiento que hoy día tienen. Bueno, y a partir de eso ya se vieron todos los otros. Yo, de verdad, ahí, Carolina, yo pensé que íbamos a perder. O sea, yo tenía listo mi discurso de derrota. Jamás pensé que íbamos a ganar. Porque lo que decía Lucho tiene mucha razón. Para lo que se necesita para nosotros, imagínate, 3/5, no 2/3, 3/5, necesitábamos 93 votos. Y los 2/3 son 102. O sea, es mucho lo que tú necesitas convencer, ¿ah?, para esto, y el poder económico era muy grande, y además el poder económico, el gobierno, que era el mejor lobista de la AFP. O sea, el gobierno y los ministros que estaban sentados ahí fueron los mejores lobistas de la AFP. Y por eso que la presión social fue tan importante. Bueno, y ganamos todas las etapas, y lo bueno de eso, lo bueno además, es que se lograron más de 102 votos, que era el 2/3, incluso mucho más, para que nadie se le ocurra enviar al Tribunal Constitucional, porque el golpe para el gobierno fue muy fuerte, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces, como el golpe fue muy grande, como pasamos todas las etapas con la votación que se requería, incluso más, yo creo que dijeron, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer el ridículo en el Tribunal Constitucional, como también en un veto presidencial, que yo siempre dije, o sea, si el presidente presenta un veto, que al otro día firme la renuncia y llama a elecciones, porque no puede haber un presidente de la República con todo el proceso democrático, pero además con un 85% de aprobación de una reforma constitucional de este tipo. Y complementando en esto, los súper ricos. Yo creo de verdad que hoy día en todo el mundo, se habla de cómo incorporar el impuesto a los súper ricos. Y Lucho tiene mucho que ver porque él es de los abogados, autores, está ahí, ¿no es cierto?, Camila Vallejo y el diputado Núñez. Y yo creo que bueno, el diputado Núñez siempre lo ha mencionado, él es presidente de la Comisión de Hacienda. Entonces, siempre decían, bueno, ustedes quieren tanta cosa, ¿de dónde la sacamos? ¿No sacamos plata? Bueno, ahí hay una fórmula. Carolina, 260 personas en este país tienen, en términos personales, no de sus empresas, ¿no? En términos personales, sí, más 600 millones de dólares cada uno. Y no estamos hablando de plata que está invertida para generar trabajo, no. Estamos hablando de un capital, ¿no es cierto?, que está ganando intereses, que está ganando, ¿me entiendes?, ¿no?, que no genera ningún tipo de actividad económica. Entonces, si somos capaces de incorporar solo este impuesto a los súper ricos, 2,5%, son 3.000 millones de dólares. Si fueran un 5%, tendríamos 6.000 millones de dólares, la mitad de lo que está presupuestado para la reactivación económica. Hay recursos en Chile, el problema es que no está la voluntad política para poder sacar esos recursos. Y aprovechando todo este tema que se vivió hace poquito nomás con el retiro, ¿se puede lograr esa voluntad, un poco unificar la oposición en este momento también en este proyecto? ¿Cómo lo ves tú, Alejandra? ¿Es posible que se siga impulsando? Mira, yo creo que sí es posible. Yo creo que la oposición sí es posible poder unificarla. El problema es seguir teniendo los 2/3, porque esto es planteada también por una reforma constitucional, los 2/3 para poder llegar al quórum de aprobación. Esa yo diría es la complicación que hoy día tenemos, porque si fuera quórum simple, esto pasa al otro día. Y yo creo que la oposición sí estaría unida, ¿no es cierto?, para poder lograr esta reforma o este cambio al sistema tributario en una cosa muy chiquitita, que además nosotros decimos, bueno, es que hay dos, bueno, el Lucho debería estar aquí también, pero hay dos fórmulas. Hay dos fórmulas. Uno de 22 millones de dólares, 22 millones de dólares a quienes se podría cobrar los impuestos, y ahí es mucho más personas. Y otro que es de los 600 millones de dólares y son 260 personas. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Y eso es lo que hay que estudiar, es a lo mejor reducir a estas 260 personas, no ampliarlo. ¿Por qué reducirlo? Porque tenemos que hacerlo bien.
Porque si nos equivocamos, Carolina, nunca más vamos a tener un tipo de impuesto así. Entonces, lo que nosotros decimos, un funcionario del servicio de impuesto interno por cada súper rico, por cada súper rico, para poder hacerlo bien y porque esto salga, ¿no es cierto?, para incorporar esos recursos del Estado, pero al mismo tiempo para no equivocar. Y en ese mismo ámbito de avanzar, una de las indicaciones que se discutieron mucho durante del proyecto del retiro del 10%, se hablaba de generar este fondo solidario que compensara un poco este retiro del 10% que finalmente no fue aprobado. ¿Qué significa en la práctica? ¿Esto genera algún ruido? ¿Hay pensado a lo mejor, porque la finalidad igual de las demandas sociales es ponerle fin a las AFP, no es seguir perpetuando este modelo? Así que quisiera conocer ahí cuál es la visión con respecto a esto. Mira, la idea de ese minuto era crear este fondo solidario, Carolina, que permitiera compensar la pérdida, ¿no es cierto?, el diferencial que podríamos tener a las personas que van a retirar el 10%. Según Fundación Sol, ¿no es cierto?, y además varios otros economistas dicen que la disminución podría ir entre 2.000 pesos a 20.000 pesos, dependiendo si son mujeres o hombres, pero ese es el promedio. Entre 2.000 pesos a 20.000 pesos es la disminución en la pensión. Entonces, ese fondo que estaba, ¿no es cierto?, que incluía lo que tiene que ver con el aporte del Estado, aporte de los empleadores, como también de las propias AFP, era hacer un fondo que permitiera ir en esa compensación. Y frente a eso perdimos en ambas cámaras, ¿no?, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la creación de fondo. Le damos al presidente de la República un año para que pudiera crearlo. Frente a eso lo perdimos, pero yo creo que la gran batalla es la reforma previsional. La reforma previsional que ha planteado el gobierno no sirve, porque si no tenemos un sistema de reparto propiamente tal, un sistema de reparto donde confluya la plata, ¿no es cierto?, del cotizante, del trabajador, como los recursos del empleador y del Estado, de crear un fondo robusto que permita ser la base, ¿no es cierto?, de las pensiones y de la protección social en Chile. El sistema de capitalización individual fracasó. Y lo que propone el gobierno es que con el 6% adicional, por lo menos la mitad de el 3%, va a ir también a un sistema de capitalización individual con otras entidades como cooperativas, pero sigue siendo capitalización individual. Por lo tanto, solo depende de la rentabilidad del mercado y eso no corresponde. Entonces, va a haber un fondo y ese fondo tenemos que ir agrandándolo para que en algún minuto se entienda que tenemos que equiparar y después ir subiendo el fondo y disminuyendo la AFP, la capitalización individual. Bueno, y una de las preguntas, hoy día en la mañana mientras veíamos las noticias, se podía ya ver mucha gente haciendo filas fuera de la AFP. Y la gran pregunta que se hacía mucha gente, la que estaban ahí, bueno, primero querían saber cuánto eran los fondos que tenían, a propósito de que muchas de las páginas están colapsadas y uno no podía revisar efectivamente cuánto uno tenía. La pregunta ahora, ya que el presidente hace poquito nos dijo que esto va a ser ley, ¿cuándo, dónde y cómo yo puedo retirar mi 10%? Que es la gran pregunta hoy día en la práctica. Mira, primero yo creo que a partir de la aprobación de ayer se aceleraron varias cosas. El Contralor General de la República dijo que él iba a tomar razón, ¿no es cierto?, todo el proceso administrativo lo antes posible y creo que ya a partir de hoy ya lo puede hacer. Segundo, la superintendencia, ¿no es cierto?, de pensiones, que es la que tiene que supervigilar el proceso, y ha enviado 2 circulares de cómo debería realizarse el retiro. Es decir, que nosotros incorporamos la mayoría de las cosas en la reforma constitucional para que sea autoejecutable. O sea, que no necesitaban ni reglamento, no necesitaban nada, porque si dejamos un reglamento, olvídate, esta cosa no se hacía nunca. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Lo que hemos dicho es, tú, una vez que estén las plataformas, a todas las plataformas de la AFP, ¿no es cierto?, con la posibilidad de entrar, de decir cuál es tu monto de retiro, y después plantear, ¿no es cierto?, si tú quieres retirar esto, porque además decir que es voluntario,
si quieres retirar la totalidad o parcialmente, y dónde quieres depositar esto. Si lo quieres depositar en tu cuenta RUT, y ahí hay que hacer con el Banco del Estado, ¿no es cierto?, una conexión, porque ellos tienen toda la información de la cuenta RUT, o quieres depositar esto en tu cuenta corriente, o quieres depositarlo también en algo muy importante que se dio la posibilidad en una indicación, que es la cuenta 2 de la AFP. ¿Y qué es la cuenta 2 de la AFP? Es la cuenta de ahorro, de ahorro. Y si tú colocas ahí esa plata, después puedes ir retirando de a poquitito, ¿no es cierto?, los recursos que tú vayas necesitando. ¿Cuánto tiempo se va a dar? Se va a dar un año para este proceso, 365 días. Se va a dar un año para que tú, si tú no necesitas la plata ahora, lo puedes hacer después. Si la necesitas urgente, la haces ahora, si no, la puedes hacer después. Mucha gente te pregunta, pero diputada, yo tengo hace mucho que no cotizo, que tengo lagunas provisionales. No importa, no importa. Todo aquel que tenga plata en la AFP la puede retirar. Aquellos que hoy día tienen pensiones por la AFP también puede retirar, porque recordar que se hace una actualización de su pensión una vez al año, entonces esa plata está ahí. Aquellos que tengan por pensión, ¿no es cierto?, a través de la aseguradora, si tienen la plata de la aseguradora, esa plata no la podemos tocar porque no está en la reforma constitucional, pero si quedó plata en su fondo de AFP, esa plata sí está afecta a esta reforma. Esas son, yo diría, las condiciones más importantes de cómo se va a implementar esto. Entonces, haces la solicitud, 10 días después te entregan la primera cuota, porque son en 2 cuotas, la primera cuota y la segunda cuota en 30 días. Si tú tienes 2 millones de pesos en tu AFP, porque tú eres jovencita, entonces 2 millones de pesos, vamos a poner 2 millones de pesos, el 10% son 200.000 pesos, pero como el piso es 1 millón, tú retiras el 1 millón de pesos porque te alcanza. Pero una persona que tiene 800.000 pesos, el 10% son 80 lucas, pero como no tiene el 1 millón de pesos, que es el piso, retira la totalidad de su fondo. ¿Ya? Esa es un poco la idea. Bueno, entonces, Alejandra, vamos a empezar a despedir este programa. Enormemente agradecido poder conversar contigo y un poco clarificar este proyecto que definitivamente, como decíamos al principio, tanto con Luis y con Graciela, que es un triunfo del pueblo, porque por primera vez en todo este tiempo se logra establecer que esos fondos son definitivamente de los y los trabajadores y no de los fondos de AFP. Y ese es un logro sumamente importante que se dio a producto de la organización, de la gente, del pueblo, de mantenerse activo, constante y presionando en cada uno de los pasos que se fueron viviendo en este proyecto, que yo creo que es un hito histórico para nuestro país y que sin duda también esperamos nosotros, digamos, celebrar todo este proceso, este despertar, cambiando la Constitución efectivamente en octubre. Así que un abrazo, Alejandra, aquí desde Casablanca, que estoy yo, hacia allá. Estoy Casablanca. En Casablanca, hace mucho frío hoy día. Y bueno, y saludar a todos los que nos escucharon hoy día, agradecer esta posibilidad de estarnos comunicando a través de estas plataformas y sin duda dejarlos invitados a todos y todas para un próximo programa de Cuando el Río Suena. Un abrazo, Alejandra. No, un abrazo, muchas gracias, Carolina, y a este programa.